Hola, bienvenidos a esta capacitación anual en materia de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Mi nombre es Joana Aguirre, hago parte de la Gerencia de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Conducta Corporativa. Soy la profesional de conducta corporativa y para efectos de gestión de este riesgo me desempeño en el rol de oficial de cumplimiento. Gracias por asistir, espero que esta capacitación sea de su agrado y cualquier inquietud, recomendación o comentario que surja posterior a esto, agradezco me lo hagan llegar a mi correo electrónico. Esta es la agenda que tenemos propuesta para esta capacitación. Está enmarcada en 7 capítulos. Un primer capítulo en donde entraremos a recordar esas principales definiciones en esta materia. Un segundo capítulo en donde hablaremos del contexto general colombiano e internacional. Un tercer capítulo en donde vamos a entender el por qué Manzarobar debe gestionar este riesgo. En un cuarto capítulo revisaremos cómo lo estamos haciendo. Posterior a eso vamos a revisar cuáles son esas señales de alerta que hemos diseñado e implementado de acuerdo a la operación de Manzarobar. En un sexto capítulo vamos a aprender a reconocer qué son operaciones inusuales y qué son operaciones sospechosas. Y un séptimo capítulo en donde vamos a entrar a recordar 3 casos recientes en esta materia. Iniciemos entonces recordando las principales definiciones en esta materia. El lavado de activos se refiere a limpiar el dinero sucio o ilegal a través de diferentes mecanismos que permitan a las organizaciones criminales obtener un beneficio. Y la financiación del terrorismo se refiere al apoyo financiero de cualquier manera o forma al terrorismo. Estos delitos pueden cometerse en relación el uno con el otro, es decir, cuando se financian organizaciones terroristas con dinero que ha sido lavado. Estos delitos pueden tener tipologías y atributos similares, sin embargo, el tiempo y la orientación de sus operaciones son diferentes. En el lavado de activos se centra en la procedencia de los fondos, mientras que en la financiación del terrorismo se basa en el uso de estos fondos. Por eso podemos ver como principales diferencias el origen de los recursos. En el lavado de activos, estos proceden de actividades ilícitas, mientras que en la financiación del terrorismo también pueden provenir de actividades lícitas. En el lavado de activos, lo que se hace principalmente es legalizar las ganancias de las organizaciones criminales, mientras que en la financiación del terrorismo, estos recursos se usan para el sostenimiento de la organización. En el lavado de activos, el dinero tiene algo que se llama trazabilidad circular, pues se busca que el dinero vuelva a las arcas de las organizaciones como en un ciclo, mientras que en la financiación del terrorismo tiene una trazabilidad lineal, pues no busca generar ganancias en la organización, sino sostenerlo, es decir, que los recursos no regresan a su origen. Cambiando las siguientes definiciones, tenemos corrupción y soborno transnacional. Aquí quiero compartirles diferentes definiciones para corrupción que han sido dadas por diferentes fuentes. Tenemos la definición según el COMPES, según el Código Penal, según Transparencia Internacional y según el Banco Mundial. Pero todas estas definiciones tienen en común que lo que genera un hecho de corrupción es un beneficio ya sea propio o para un tercero a través de diferentes mecanismos. Soborno transnacional hace referencia a un hecho de corrupción sobre un servidor público extranjero y en relación a un negocio o transacción internacional. Por ejemplo, pudiese convertirse en un hecho de soborno transnacional ofrecer dinero a un funcionario de un ente emisor de autorizaciones en el extranjero para beneficiar un negocio de importaciones que estemos realizando. A esto es a lo que se refiere el soborno transnacional. Recordando ya estas definiciones, quiero compartirles los resultados de la última encuesta de percepción de corrupción realizada por Transparencia Internacional, que para quienes no la conocen es una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional y publica anualmente esta encuesta que mide la percepción de la corrupción pública midiendo 183 países. Estos resultados corresponden a la medición del año 2019. En la gráfica pueden ver
las escalas de medición que van desde un color amarillo para aquellos países considerados como menos corruptos hasta un color rojo oscuro, que sería para los países considerados como más corruptos. En esta última medición, es decir, para el año 2019, Colombia ocupó el puesto 96. En el 2018, Colombia había ocupado el puesto 99. Este resultado arrojó que los países con menores índices de percepción de corrupción son Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, mientras que los países percibidos como más corruptos son Siria, Sudán y Somalia. Pero pues como todos sabemos, la corrupción no solamente se da en ámbitos políticos o públicos. La corrupción también se da en diferentes entornos, como lo muestra esta gráfica, que fue elaborada por Pacto Global y Transparencia Internacional, en donde nos muestran que la corrupción se puede dar desde círculos políticos, como a través de sus partidos, fundaciones, organizaciones civiles, hasta círculos de empresas privadas, a través del personal directivo, los empleados o inclusive los mismos propietarios. Aquí vamos a revisar un poco cómo se llevan a cabo estos hechos de corrupción y mediante qué delitos. Simplemente a manera de ejemplo, no significa que sea la única manera. Específicamente para el tema político, para el tema público, hablamos de corrupción en entornos sociales a través de el delito de influencia indebida, porque son las personas que aprovechan sus posiciones de poder para ejercer estos hechos de corrupción. En el siguiente segmento tenemos la corrupción dentro de las operaciones comerciales generadas por competidores. En estos hechos se conocen como colusión, que tiene que ver con el acuerdo de dos o más partes para limitar la competencia, obteniendo un beneficio a través de medios fraudulentos. En el tercer círculo nos encontramos con hechos de corrupción que se generan dentro de las cadenas de abastecimiento, por proveedores, clientes o inclusive las mismas autoridades a través de sobornos o extorsiones e inclusive el tráfico de información privilegiada. En el cuarto segmento tenemos ya la corrupción al interior de las organizaciones, al interior de las empresas, que puede darse, como les decía, por el personal directivo, por los empleados o inclusive también por los propietarios de las mismas empresas, a través de mecanismos como el fraude, la malversación de fondos, los conflictos de interés no gestionados y el tráfico de información privilegiada. Resulta que todos estos delitos que estamos viendo acá son delitos fuente del lavado de activos, es decir, que en algún momento se va a necesitar blanquear, legalizar o lavar las ganancias producto de estos delitos. En total son 64 delitos considerados dentro del Código Penal colombiano como delitos fuentes o subyacentes al lavado de activos. Y es que para que una persona cometa el delito de lavado de activos, se requiere que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre o les dé a los bienes provenientes de determinadas actividades criminales apariencia de legalidad, los oculten, los encubra de su verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, derechos o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito. Dentro de estos 64 delitos se encuentran el secuestro, la extorsión, rebelión, el tráfico de armas, de personas, de migrantes, de niños, niñas y adolescentes, los llamados delitos contra el sistema financiero, como la utilización indebida de fondos captados del público, operaciones no autorizadas, captación masiva y manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores, el enriquecimiento ilícito de particulares, los delitos contra la administración pública, entre los que encontramos peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, prevaricato, entre otros. También son considerados delitos fuente el contrabando, el fraude aduanero y el más conocido, que es el tráfico de drogas. Normalmente este es el delito que más asociamos al lavado de activos. Entramos entonces en nuestro tercer capítulo, en el que vamos a revisar por qué en Manzanares debemos gestionar este riesgo y evitar que Manzanares sea vehículo para que se laven activos de organizaciones criminales y mucho menos que nuestros recursos terminen sosteniendo organizaciones criminales.
Y tenemos dos puntos de vista, lo hemos definido desde dos ángulos, la necesidad de cumplir con la prevención de este riesgo. El primero desde lo legal, y es que somos una organización vigilada por la Superintendencia de Sociedades, y acá los invito a que revisemos un poco la gráfica. Manzanovar está en este punto gris, en el centro de este círculo, y acá quiero mostrarles que Manzanovar, como ustedes saben, hace parte de la industria mineroenergética, que a su vez hace parte de un sector de la economía conocido como el sector real. Este sector real es regulado o vigilado por la Superintendencia de Sociedades, que a su vez es un organismo adscrito al Ministerio de Industria y Comercio. En ese orden de ideas, la Superintendencia de Sociedades, que regula y vigila el sector real, ha expedido una circular que se llama la Circular Básica Jurídica, en donde específicamente en el capítulo 10 indican que organizaciones como Manzanovar estamos obligados a cumplir con lo definido en esta circular. Adicional a eso, estamos obligados también a cumplir con el Estatuto Anticorrupción, sus leyes y decretos reglamentarios. Desde nuestro segundo ángulo tenemos nuestro gobierno corporativo, y es que también a través de nuestro código de conducta hemos definido lineamientos expresos en esta materia, actuando de manera ética en todas las operaciones de Manzanovar. Hemos definido unas políticas de conducta corporativa entre las que encontramos lineamientos específicos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, anticorrupción y antifraude. Estas políticas también son desarrolladas a través de manuales específicos, y para este caso tenemos un manual para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Continuamos entonces con nuestro cuarto capítulo, que es cómo estamos gestionando este riesgo, cómo lo estamos haciendo. Y resulta que este riesgo es gestionado bajo el mismo procedimiento que se gestionan los demás riesgos de la compañía, según lo que está definido en la política de gestión de riesgos. Revisamos la identificación de riesgos que sean generados por nuestras contrapartes, por los negocios u operaciones que llevemos a cabo, y aquellos emergentes. Acá les quiero dar un ejemplo, y es que en contrapartes, para Manzanovar hemos identificado que las contrapartes son sus proveedores, nosotros como empleados, las organizaciones o las autoridades con las cuales tenemos relaciones, y nuestros clientes. Por ejemplo, cuando vendemos obsoletos, cuando vendemos chatarra, eso es un cliente que debemos analizar, y eso es considerado una contraparte. Hacemos entonces, posterior a la identificación de este riesgo, hacemos una evaluación de los mismos, definiendo e implementando controles, lo que nos lleva posteriormente al monitoreo del comportamiento de los riesgos que hemos identificado, y estamos periódicamente reportando e informando a distintos niveles de la compañía sobre esta gestión y realizando capacitaciones como la que hoy estamos adelantando. Dentro de los controles que se han diseñado e implementado para la gestión del riesgo de LAFT, les quiero compartir algunos de ellos, principalmente los más visibles para todos. Hay un control que tenemos para todos los procesos de la compañía, y es el llamado verificación en listas restrictivas. Por ejemplo, en materia de recursos humanos, hacemos esta verificación dentro del proceso de vinculación de nuevos empleados, y anualmente hacemos una validación de todos los empleados de la organización. ¿Qué significa eso? Cogemos la base de datos de empleados activos y hacemos un cruce masivo en listas para identificar posibles señales de alerta que debamos gestionar. En materia, por ejemplo, de gestión de tierras, adelantamos esta actividad cada que requerimos llevar a cabo algún negocio, ya sea la compra y venta de un predio, servidumbres o reconocimientos de daños. En abastecimiento, llevamos a cabo este control cada que necesitamos hacer un proceso de compra de bienes o servicios. Lo realizamos en un primer paso mediante la precalificación de los proveedores, y también como en una segunda etapa previo a la generación de cualquier documento contractual. En el área financiera, por ejemplo, verificamos los terceros que nos soliciten llevar a cabo operaciones de factoring. Y en temas comerciales, por ejemplo, cada que realizamos un proceso competitivo para la venta de crudo o para la venta de chatarras o materiales obsoletos, adelantamos también esta actividad.
que lo que busca básicamente es que tengamos claridad y certeza sobre el tercero con el cual nos estamos relacionando. Entre otros controles también están los estudios de seguridad que se llevan a cabo en el marco del proceso de selección de nuevos empleados, las cláusulas contractuales que tenemos implementadas en los diferentes contratos que tenemos, que buscan dar lineamientos sobre las obligaciones de las partes en esta materia, y en algunos casos particulares llevamos a cabo lo que conocemos como procesos de debida diligencia extendida, que son requeridos para tener un mayor nivel de aseguramiento sobre el tercero. Esto principalmente se da en procesos de abastecimiento y en procesos de clientes. Tenemos un último control que es lo relacionado con estudios de títulos, en donde verificamos la tradición de aquellos bienes en los procesos de compras de tierras. Como hemos hablado que la verificación de listas es nuestro control más visible o más conocido, es importante que tengamos claridad sobre aquellas listas que consultamos y que entendamos que no todas las listas son restrictivas, que tenemos diferentes tipos de listas. Como por ejemplo las listas vinculantes, que son aquellas que en virtud de los acuerdos internacionales suscritos por Colombia, todos los sectores comerciales están obligados a consultar. Sí o sí deben consultar estas dos listas. La primera de ellas es una administrada por la ONU que contiene empresas relacionadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Tenemos una segunda lista que es la emitida por el Consejo de Seguridad Nacional de Colombia, que incluye empresas y personas que han estado asociadas con el terrorismo en Estados Unidos y en la Unión Europea. Esta es una lista reciente, empezó a ser vinculante a partir de enero de este año. Tenemos en las listas restrictivas la lista en primera medida conocida como lista Clinton, que en realidad se llama la lista OFAC por el nombre de la entidad que la administra, y que incluye personas y empresas que han tenido actividades relacionadas con delitos de LAFT. Tenemos listas de la Interpol y listas de la Policía Nacional de Colombia. Tenemos otro tipo de listas que nos ayudan en la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, como las que son emitidas por entes de control, como por ejemplo la Contraloría y la Procuraduría, así como las verificaciones de antecedentes judiciales que analizamos o que realizamos a través de la base de datos de la rama judicial, y una lista llamada de proveedores ficticios que es emitida por la DIAN. Existen otras listas que nos ayudan a conocer a nuestras contrapartes, como aquellas que definen el tipo de actividad que realizan. Por ejemplo, la lista del registro único empresarial o la base de datos del registro único empresarial o del RUDES, que nos permite confirmar, por ejemplo, la actividad económica que tiene inscrita esta empresa o esta persona natural. Tenemos otro tipo de listas, como son las listas PEPS, que son personas políticas y públicamente expuestas, en donde su gran mayoría son servidores públicos que por su función y por su rol pueden hacer que nuestros riesgos en temas de corrupción sean mayores, por lo cual la ley nos obliga a que implementemos mayores controles y mayores debidas diligencias cuando tengamos operaciones o relaciones comerciales con personas PEP. En general, estas listas o bases de datos nos ayudan a conocer al tercero. Todo este proceso, todo este sistema en materia de cumplimiento se basa en ese es el eje principal, conocer al tercero. Y en caso pues, de alguna coincidencia, nos permite tomar acción sobre la relación con el tercero, que pueden ir desde la decisión de la no vinculación del tercero hasta la terminación de la relación que tengamos en el momento. Tener una coincidencia en lista puede tipificarse como una señal de alerta, lo que nos lleva entonces a nuestro quinto capítulo. Las señales de alerta son situaciones atípicas que van a requerir de un mayor análisis. En este gráfico podemos ver la escala de lo que empieza como una señal de alerta, puede llegar a terminar en una apertura de investigación por parte de las autoridades competentes. En Manzarobar hemos diseñado diferentes señales de alerta considerando las contrapartes y considerando las relaciones y las operaciones que nosotros en Manzarobar tenemos. En materia, por ejemplo, de personas jurídicas o naturales, ¿qué puede ser constituido como una señal de alerta? Números telefónicos que nos dan
que están desconectados o que por más de que llamemos nunca nos contestan, que se rehúsen a diligenciar los formularios, que frecuentemente nos estén cambiando datos, que nos den información de difícil verificación, insuficiente o contradictoria, o que nos lleguen a solicitar expresamente no dejar ningún soporte de la relación que estamos teniendo. En materia, por ejemplo, de proveedores, que puede ser una señal de alerta, que nos soliciten recurrentemente cambiar el beneficiario de sus pagos, que nos coincidan datos de domicilios, teléfonos, accionistas con los de otros proveedores, que nos den precios más bajos que los normales del mercado, que omitan documentación, que omitan entrega de ciertos documentos, o que los estados financieros que nos entregan no sustenten el valor de las transacciones normales. En relación a empleados que tengan inconsistencia entre el cargo y el nivel de vida y los ingresos que consideramos que pueda tener esta persona, que tengan familiares que estén vinculados con casos relacionados con lavado de activos, o aquellos empleados que frecuentemente evadan los controles, que sean renuentes a tomar vacaciones, esto también puede ser tomado como una señal de alerta. En materia de gestión inmobiliaria, señales como que la persona con la cual se está adelantando el negocio no tenga un perfil de propietario, pues hay que analizarlo. Cambios constantes en la titularidad del predio, o aquellos que estén ubicados en zonas de actividades ilícitas o con presencia de agentes del conflicto. Todas estas señales son alertas que nos llevan a analizarlas con el fin de tener certeza sobre el tercero con el que nos estamos vinculando. No necesariamente, y es importante aclararlo, indican un concepto negativo sobre el tercero. Ahora, estas señales de alerta, posterior a su análisis, nos puede llevar a concluir que estamos ante operaciones inusuales o sospechosas, que es nuestro sexto capítulo. Como les decía, las señales de alerta nos pueden llevar inclusive a aperturas de investigación por parte de las autoridades competentes. Y es que una señal de alerta, después del análisis, la podemos tipificar como una operación inusual, que son aquellas operaciones cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica y que se salen de los parámetros de normalidad que hayamos establecido para cierto grupo de personas o de empresas. Les voy a dar un ejemplo de una operación inusual que no es aplicable para la operación de Manzarover, pero que sí es la más ejemplarizante para este caso. Y es, por ejemplo, normalmente nosotros para los bancos tenemos un comportamiento entre ciertos límites, normalmente tenemos algunos saldos constantes, pero imaginen que durante un cierto tiempo empezamos a recibir transferencias por montos que se salen de mis límites normales durante un periodo importante de tiempo. Esa situación para el banco puede llegar a ser una operación inusual. Normalmente yo he sido clasificada para el banco como una persona que maneja ciertos montos de dinero para ciertos periodos y de repente empecé a recibir montos por cantidades diferentes. Eso puede ser considerado para una señal de alerta para el banco y por ende una operación inusual. Pero resulta que deja de ser inusual cuando yo confirmo que lo que pasó fue que vendí un predio y pacté con mi comprador una forma de pago en donde me estaba dividiendo el monto en diferentes transacciones. Entonces es una operación que, aunque es inusual, pudo ser confirmada que no tenía nada que ver con un tema ilícito. Ahora, cuando esas operaciones no logran ser justificadas, ya estamos ante una operación. Todos en Manzarovar, independientemente del rol que desempeñemos, somos responsables de la identificación de señales de alerta y de su adecuado reporte. Acá les dejo mi correo electrónico para que ante cualquier señal de alerta o operación inusual que ustedes puedan identificar, me lo hagan saber. Como les decía, eso es responsabilidad de todos como empleados y de los responsables de las áreas en donde estamos expuestos en mayor medida a este riesgo. Ellos deben reportar
3 veces al año aquellas señales de alerta que hayan identificado durante el periodo. Como les decía, cuando una operación inusual no puede ser explicada, ya estamos ante una operación sospechosa. Es responsabilidad de Manzarobar, cuando identifique una operación sospechosa, reportarlo a la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia. Este reporte es responsabilidad del oficial de cumplimiento y lo llevamos a cabo a través de una plataforma que la UIAF tiene y a la cual accesamos mediante un usuario y un password, y entregamos toda la información relacionada con la operación que no pudimos confirmar. Estas operaciones o estos reportes de estas operaciones sospechosas no son constituidas como una denuncia. Nosotros acá no estamos denunciando a ninguna persona o a ninguna empresa. Lo que estamos es reportando que tuvimos una operación que no pudimos, pese a todos los esfuerzos de justificación, no pudimos confirmar, y que por ende entregamos esta información a la unidad para que ellos hagan los análisis respectivos. Normalmente lo que pasa con estos reportes cuando llegan a la OIAF es que son analizados por expertos, y si consideran que hay méritos o puede ser la pieza del rompecabezas que les faltaba de algún otro reporte, consideran si es pertinente o no entregar la información a la Fiscalía General de la Nación para que inicien la apertura de investigación. Nuevamente, la responsabilidad de Manzarobar únicamente llega hasta la identificación de la operación sospechosa y su reporte. De ahí en adelante ya no es responsabilidad de Manzarobar, es responsabilidad de las autoridades competentes. Bueno, por último, en nuestro séptimo capítulo quiero compartir con ustedes 3 casos en los que los involucrados han sido procesados por delitos fuente de lavado de activos. Bueno, este primer caso fue ampliamente divulgado, está siendo ampliamente difundido, que es el conocido como el FIFA Gate. Este caso tiene que ver con una investigación que inició la Fiscalía de Nueva York aproximadamente en el 2015, por hecho se dice que inclusive desde 1991, y que tenía que ver con el supuesto pago de sobornos por más de $100 millones a dirigentes de la FIFA a cambio de que algunas firmas recibieran los derechos de transmisión y la publicidad de torneos de fútbol de Estados Unidos, de América Latina y del Caribe. Posterior a esto, una segunda investigación que es dirigida por el Ministerio Público de Suiza y que se inició en noviembre del año pasado, en 2019, y que se inició por solicitud directa de la misma FIFA por sospechas de gestión desleal en la compra de votos y el lavado de dinero en relación con la elección de las sedes de las Copas del Mundo del 2018 en Rusia y del 2022 en Qatar. Pese a estas investigaciones, las decisiones ya tomadas en materia del Mundial de Fútbol del 2022 no van a ser modificadas. Este caso, como ustedes conocen, pues involucró a reconocidos personajes del mundo deportivo y dirigentes de federaciones a nivel mundial, quienes actualmente están enfrentando cargos de cohecho, lavado de activos, soborno y fraude. Nuestro segundo caso es un caso nacional, es un caso colombiano, que tiene que ver con una organización delictiva entre la que se encontraban funcionarios de la DIAN y que estaba dedicada al contrabando de textiles principalmente y de otras mercancías provenientes de China. Esta organización ejecutó operaciones por más de 130.000 millones de pesos. Lo realizaban a través de procesos de importación ilegítimos con proveedores de Estados Unidos y de China que eran ficticios, pero que con la debida canalización de divisas se pudo establecer que compraban la mercancía y, sin realizar los trámites de importación a Colombia, acuden a empresas de fachada para obviar ciertos requerimientos técnicos y burlar las normas tributarias, y de paso pues generan lavado de activos. Otra de las modalidades que usaban para el contrabando consistía en el cambio de etiquetas y de marquillas de los productos provenientes de China para hacerlas pasar por mercancía de Estados Unidos y obtener así beneficios arancelarios. Las personas vinculadas con este caso les fueron imputados cargos de enriquecimiento ilícito, cohecho, que hacen parte de los delitos contra la administración pública, y contrabando, como lo vemos también como un delito fuente del lavado de activos.
Bueno, ese tercer y último caso tiene que ver con una persona conocida en Colombia por pertenecer al sector de los restaurantes y de la gastronomía. Se llama Salomón Korn. Él también es reconocido por ser el ex esposo de una actriz de televisión colombiana que se llama Carolina Acevedo, quien aceptó los cargos. Se declaró culpable de concierto para delinquir, de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito, y aceptó también haber sido el jefe, pues, de esta banda. Esta organización funcionaba, digamos que no con personas de mala reputación o mafiosas, sino con comerciantes de muy buena reputación en Venezuela, considerados como reputados, que aprovechaban las distorsiones del mercado cambiario, es decir, la diferencia que hay entre el valor del dólar oficial y el valor del dólar en el mercado negro. Y es que tenían operaciones aparentemente legítimas de importación, buscaban productos en Colombia que pudiesen ser vendidos en Venezuela de forma muy sobrevalorada, con valoraciones por encima del 1000%, y lo que buscaban entonces era que los dólares que eran asignados por el gobierno venezolano para la importación correspondían a la tasa de cambio oficial, que era un bolívar por un dólar, mientras que iban al mercado negro y conseguían un dólar por 10 bolívares. Esto les dejaba unos márgenes de ganancia muy grandes, que podían llegar a ser hasta el 95%, y este dinero era devuelto a la organización a través de cuentas en diferentes partes del mundo, como lo dice acá la noticia de la revista Semana, a través de bancos en Pakistán, en Panamá, en India, en China, en Hong Kong y en Taiwán. Con esto se pudo establecer que lograron blanquear más de 20 millones de dólares desde el año 2012. Con este caso quiero terminar la capacitación, un poco dejándoles en la cabeza que no necesariamente cuando hablamos de lavado de activos hablamos de narcotráfico. Cuando hablamos de lavado de activos hablamos también de corrupción, hablamos también de soborno, hablamos también de malas prácticas personales en ámbitos empresariales. Mi invitación es a que estemos alerta, a que estemos atentos y a que nos dejen saber cualquier irregularidad o cualquier hecho que ustedes consideren no es el apropiado. Muchas gracias por su participación. Los invito a que diligencien la evaluación corta de 5 preguntas y que cualquier inquietud o aclaración que pueda haber surgido, pues me la dejen saber. Nuevamente, muchas gracias a todos.